Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un héroe sin un Kirk? O, Prohero. Metal Bat. O su traducción al español héroe profesional. Metal Bat. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Phantos, God of Horrors. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 15. Mamá, ya estoy en casa. Gritó Izuku, abriendo la puerta del apartamento y quitándose los zapatos. Se quedó cerca de la entrada mientras la cerraba detrás de él, mirando alrededor de la casa mientras el silencio respondía. Mamá. Mamá. Llegué tarde a casa, ¿cómo es que ella no está aquí? Izuku. Como si fuera una señal, su madre llegó tambaleándose por el pasillo y lo abrazó. Oh, finalmente estás aquí. No me enviaste un mensaje de texto cuando saliste de la escuela, así que pensé que te habían atacado en el camino. Izuku gruñó por el impacto y le devolvió el abrazo, apoyando las piernas en el suelo mientras ayudaba a su madre a levantarse del suelo tras el repentino abrazo. Lo siento por eso, mamá, gimió a modo de disculpa. Mis compañeros de clase me detuvieron para intercambiar números de teléfono. Crearon un chat grupal y siguieron enviando mensajes. Estuve chateando con ellos todo el tiempo. No te disculpes por hacer nuevos amigos, lo reprendió, pero estás bien, ¿verdad? Sus manos le tocaron la cabeza mientras la bajaban al suelo para evaluar su bienestar y sus heridas. Mitsuki llamó y dijo que Katsuki también había sido retenido en la escuela. ¿Qué pasó entre ustedes dos? Contuvo su suspiro mientras apartaba suavemente las manos de su madre. No debería haberse sorprendido de que los padres de Katsuki lo llamaran, sabiendo que si algo le pasaba a alguno de ellos, el otro seguramente estaría involucrado de alguna manera. Estoy bien, lo prometo. Tuvimos una clase de héroe simulada hoy que involucraba combate y Katsuki y yo fuimos colocados en equipos opuestos. Gané, Izuku se apresuró a intervenir al ver el horror que rozó el rostro de su madre, y él perdió, y Recover y Gel curó nuestros raspones. Me quedé porque un maestro quería asegurarse de que estaba bien después de que peleamos y llegué tarde por eso. No sé por qué Katsuki se quedó tan tarde. Él y yo no peleamos después de clase. Ni siquiera lo vi después de que terminaron las clases. Te lo prometo. Aunque se suavizó, su madre todavía lo miraba con preocupación. Ella te curó por completo, ¿no? Izuku se arremangó para mostrar sus brazos sin heridas ni vendajes, incluso se levantó la camisa para mostrar que tampoco había nada escondido allí. Fue suficiente evidencia para aliviar su corazón, dejándose caer contra él en otro abrazo más suave. Ustedes dos no deberían haber estado peleando en primer lugar. ¿Por qué te dejaron hacer eso? Fue un completo accidente. Izuku estaba convencido de que era el destino lo que los había hecho chocar tan a menudo. Eligieron nuestros equipos al azar. Fue pura casualidad que nos pusieran unos contra otros. De todos modos, no es como si nuestra relación pudiera empeorar. Murmuró la última frase para sí mismo, porque todavía se preguntaba por qué se les había dado una oportunidad. A los dos. Incluso siendo los dos mejores en el examen práctico físico, ambos tenían una marca en sus registros en biología o actitud. En el mejor de los casos, creía que los habían arrojado a los dos a estudios generales, y en el peor, simplemente separados entre las dos clases de héroes de su año. Ahora que lo pensaba, ¿por qué no estaban en diferentes clases para empezar? Dios no permita que esto mejore, suspiró su madre. Probablemente el cielo tenía el control del retorcido destino que los enfrentaba, pensó Izuku con amargura. Su madre le dio unas palmaditas en los brazos y lo acompañó por el pasillo. Lávate ahora y yo empezaré a preparar la cena para que esté lista cuando termines. Ahora, date prisa.
Izuku hizo lo que le dijeron y se despidió con un último abrazo antes de apresurarse a entrar en su habitación. No llegó muy lejos, ya que el aire contenido le golpeó en la cara y lo primero que le llamó la atención fue el rostro del héroe número 1. Aunque muchos de sus productos de héroe habían sido guardados en su armario, su escritorio había permanecido como una especie de santuario rodeado de una selecta cantidad de iconografía de héroes. Era una locura que All-Might fuera técnicamente su maestro, reflexionó Izuku mientras avanzaba. El héroe número 1 en las listas y el hombre más fuerte del mundo era un profesor de secundaria de la clase de heroísmo, y a pesar de que el hombre solo tenía aproximadamente 3 horas para permanecer en su forma pública, recorrió los terrenos de la escuela desfilando con ambos rostros y nombres para ir con cualquiera de los dos. Una parte de Izuku estaba asombrada de que el hombre pudiera lograrlo. Otra se preguntaba por qué estaba allí para empezar. ¿Qué tenía que hacer el héroe más grande de Japón enseñando heroísmo a estudiantes de secundaria cuando el mundo estaba convencido de que todavía estaba en su mejor momento? ¿Por qué se colocaría voluntariamente en una situación rodeado de personas que no conocía, niños, nada menos, y sin saberlo compartiría su mayor secreto sin que ninguno de ellos lo supiera todavía? Alguien estaba destinado a notarlo después de un tiempo, ¿verdad? Tendría que trabajar con ambas personalidades en un solo día en un campus hinchado mientras cambiaban uniformes entre los dos hombres para aliviar las sospechas, supuso Izuku. ¿Cómo iba a manejar eso? Más importante aún, ¿por qué le importaba a Izuku? El adolescente de cabello verde se miró en el espejo, el agua que corría detrás de él le quitaba los pensamientos de la cabeza. ¿Por qué debería molestarse con los problemas de los secretos de otro hombre cuando tenía los suyos propios que ocultar? Su mentira sobre un don lo metería en problemas cuando se abrieran las cortinas, él era muy consciente de eso. Aquí estaba, tratando de hacer nuevas conexiones con su clase y entregando voluntariamente su número para que la chica de piel rosada Asido Mina pudiera incluir a todos en un chat grupal, y luego soltando tonterías y esperando que sus amigos le siguieran el juego. Ida y Ojiro no podrían haberlo manejado mejor, siendo arrastrados a una mascarada alrededor de un grupo de individuos que probablemente llegarían a conocer como aliados en su futuro como héroes y simplemente como compañeros de clase en los próximos años. La única amistad que no estaba en juego era la de Atsume, asumió Izuku y esperaba. Al menos tendría a alguien en quien apoyarse si la mierda golpeaba el ventilador. Izuku. Su madre llamó a la puerta y lo sacó rápidamente de sus cavilaciones. La cena está casi lista. No te quedes ahí mucho tiempo antes de que se enfríe. Salgo enseguida, respondió desde el otro lado de la puerta, mientras pasaba el balde de agua por sus pies y se lo vertía encima. Solo unos minutos. Lo calentaré si tardo demasiado. Gracias. Su madre tomó su respuesta y se alejó, dejando a Izuku para que terminara de limpiarse. Él también le mintió. Su propia madre no se enteró de su plan de mantener en secreto su falta de don para sus compañeros de clase porque en realidad no planeaba invitar a nadie a conocerla. Probablemente ella todavía estaba bajo el pretexto de que él estaba siendo sincero sobre su falta de don y que lo estaba aceptando de todos modos, con la rapidez con la que aceptó el detalle de que él hizo nuevos amigos con su clase hace un momento. Realmente solo tenía a Atsume en quien apoyarse, ¿no? Izuku tendría que asumir la peor parte cuando todo se derrumbara sobre él, lo sabía. Las respuestas y explicaciones eran su responsabilidad. Las amistades eran suyas. Dejar que la gente se acercara requería su consentimiento. Izuku pasó la mano por su brazo, frotando la textura de su nueva piel. Descubrir qué le pasaba a él también era su trabajo. Había un misterio que se estaba descontrolando y que Izuku estaba empezando a notar, de a poco pero con seguridad. No es por desanimarse, pero Izuku no debería haber ganado la pelea contra Katsuki ayer. A pesar de todo su entrenamiento durante el año pasado, todas las dificultades que había enfrentado física y mentalmente, y a pesar de la confianza que había mostrado a pesar de las adversidades, el resultado final debería haber sido su derrota. Los brazos de Izuku casi habían sido destrozados. 2 explosiones diferentes que explotaron junto a su cuerpo habían atravesado su piel indirectamente y el músculo debajo había hervido y quemado por el calor. Debería haber caído en ese momento y Katsuki, con las heridas menores, debería haber salido ileso y haber ganado la prueba de batalla al final. Pero aún así se levantó y siguió agitando los brazos con todas sus fuerzas, incluso usándolos para proteger su cabeza de los escombros que caían. Antes de eso, había tenido lugar el examen de ingreso.
Unos robots 3 veces más grandes que él lo golpeaban como si fuera una mosca, pero aún así siguió adelante y luchó para conseguir la puntuación más alta. En el calor de la batalla, Izuku no había considerado que ninguna de sus heridas fuera grave, pero desde que había buscado en internet sobre el cuerpo humano y su durabilidad, tenía motivos para preguntarse cómo había logrado obtener éxito. Los cuerpos humanos sin fuerza adicional o peculiaridades que mejoraran la durabilidad no eran realmente duraderos, y las heridas durante el examen que le habían causado molestias menores deberían haber sido cortes profundos en los vasos sanguíneos, huesos rotos, piel magullada y golpeada y, en el caso de los escombros que lo golpearon en la cara y lo hicieron besar el pavimento un segundo después, daños irreversibles y una cuestión de supervivencia. A menudo se encontraba en las noticias un caso de una herida a la vez que terminaba con la supervivencia, pero múltiples recibidas en rápida sucesión en el lapso de media hora o menos. Incluso antes de eso, ocurrió el robo en el centro comercial. En esa ocasión, recibió un disparo, una herida que le dejó un dolor fantasma en el hombro que aparecía de vez en cuando cada vez que recordaba ese día. Ahora bien, según Internet, no era imposible que los huesos detuvieran las balas. La situación en sí era poco frecuente, pero podía ocurrir de todos modos. Lo que era imposible, por otro lado, era perder más o menos 1 galón de sangre por cualquier herida y no morir como resultado. Izuku había hecho precisamente eso, desangrándose hasta llegar al hospital y más. Si no estaba muerto, debería haber estado hospitalizado durante mucho tiempo y probablemente no podría ni siquiera registrarse para el examen de ingreso de la UA. Pero su cuerpo repuso suficiente sangre junto con un proceso de transfusión antes y después de su cirugía de reconstrucción ósea y fue dado de alta una semana después. ¿Cómo y por qué demonios Izuku seguía en una sola pieza? Por más agradecido que estuviera por haber sobrevivido, el hecho de que hubiera sobrevivido a situaciones casi imposibles y después prosperado sanamente estaba llevando su nivel de fe al horizonte de sucesos de la improbabilidad. ¿Cómo podía un cuerpo humano adolescente promedio, no mejorado, soportar todo eso sin consecuencias duraderas? Izuku miró hacia el imponente edificio central de la preparatoria UA, que se asomaba por encima del muro que delimitaba la escuela junto al que caminaba. Había hecho realidad un sueño y estaba en camino de lograr más, pero ¿cómo era posible? Oye, niño. El grito de una mujer sacó a Izuku de sus pensamientos y lo llevó hasta el presentador de noticias y el camarógrafo que corrían hacia él. Eres un estudiante de la UA, puedo decirlo. ¿Cómo es estudiar con Olmig? ¿Cómo es él como profesor? Izuku parpadeó como primera respuesta, dirigiendo su mirada hacia el enjambre de reporteros que se encontraban justo afuera de la entrada principal de la escuela. Solo tuve una clase con él, respondió, ayer. En realidad, ni siquiera nos enseñó nada. Solo estuve con él durante unos 10 minutos. La reportera dio una respuesta de frustración, pisoteando el suelo y casi tirando su micrófono a la calle. Maldita sea, nunca vamos a conseguir una primicia con esto. Alguien aquí tiene que tener algo digno de un titular sobre Olmig. Izuku arqueó una ceja mientras seguía caminando sin ella y su camarógrafo, viendo a otros estudiantes acorralados e interrogados como él. Supongo que la noticia del empleo del alegre gigante rubio se difundió. Espera un segundo, chico, ¿no te conozco de algún lado? Izuku miró hacia atrás y observó a la mujer de arriba abajo con una confusión que coincidía con su expresión. No creo haberte conocido antes. O no conocerte. La reportera se dio unos golpecitos con el micrófono en la barbilla, pensativa. Creo que te he visto en alguna parte y... Mi gorrilla, sigue adelante. Izuku giró la cabeza hacia la entrada, hacia el hombre de cabello oscuro y vestido como su maestro, que estaba haciendo pasar a los demás estudiantes. Las clases comienzan pronto. No llegues tarde. Sí, sensei, respondió rápidamente, pasando junto a Aizawa junto a los otros estudiantes restantes. Ah, disculpe, señor. La reportera que Izuku había dejado atrás se recompuso rápidamente y marchó hacia el héroe profesional que estaba frente a ella. ¿Tiene un momento para contarnos sobre la posición y el trabajo de Olmig entre el personal de esta escuela? Dios mío, es un desastre. ¿Quién es usted, de todos modos? Olmig no está trabajando hoy, respondió Aizawa, asumiendo el comentario sobre su apariencia. Ahora vete. Esta es una escuela y los estudiantes tienen clases a las que asistir. Ese señor, espere, por favor. Gritó el reportero al héroe profesional mientras giraba sobre sus talones y regresaba al campus, siguiendo a los estudiantes. Por favor.
Solo necesito una palabra de Ol. Intentó seguirlo, pero tan pronto como estuvo cerca de la entrada, sonó una alarma y, segundos después, una pared de metal salió volando del suelo y selló la puerta entre la ciudad y la escuela. Izuku parpadeó sorprendido al ver lo que veía mientras su profesora de aula pasaba junto a él. Sin un pase de invitado o una identificación escolar, no se permite la entrada a la gente, le informó Aizawa. Algunas personas son demasiado ruidosas y entrometidas para su propio bien. Al menos tienen algunas neuronas para no saltarse y ser arrestadas por entrar sin permiso. ¿La escuela no tiene guardias? Preguntó Izuku mientras lo seguía a clase. Si se les permite usar sus peculiaridades para defender a la gente, la comisión y el país quieren que sean empleados como héroes y agentes de la ley en las calles, no para vigilar a los adolescentes. Argumentamos que tenemos suficientes héroes en nuestra plantilla para ocuparnos de ello nosotros mismos. Más aún ahora que tenemos al número 1 de nuestra facultad. Incluso Nezu tiene problemas para obligar a los ejecutivos a emplear a más de nosotros. El adolescente de pelo verde frunció el ceño y miró hacia la puerta de acero vacía y fría que bloqueaba la vista que le quedaba del mundo exterior. Pero esos eran periodistas, no criminales. Entonces lo considerarán un desperdicio de recursos, si solo se trata de lidiar con ciudadanos molestos pero respetuosos de la ley. Si no es una amenaza, entonces no está justificado. Solo recibiremos ayuda si se violan las leyes. Su maestro de aula se veía y sonaba tan molesto por los hechos como Izuku se sintió al escucharlos. Pensó que la escuela de héroes más grande del país recibiría algo de ayuda de la AI y de las fuerzas del orden para mantener a los héroes en entrenamiento a salvo de cualquier criminal atrevido que busque hacerse un nombre aprovechándose de los jóvenes. Si pudo suceder en los viejos tiempos de los primeros actos heroicos y el establecimiento de la asociación, seguramente podría suceder nuevamente. Aizawa dejó caer una mano sobre el hombro de Izuku cuando entraron al edificio de la escuela, deteniéndolos a ambos en el pasillo de entrada vacío. Vi tu partido con Bakugou anoche. El director me prestó el audio y el resumen de All Might de tu pelea. No me impresionó. Izuku se tambaleó en su lugar ante la rápida y dura declaración de su maestro de aula. Mostraste cooperación y comprensión con tu compañero de equipo para idear un plan para ganar, pero separarte y enfrentarte a un estudiante u otro solo y encontrarte a mitad de camino con Bakugou para resolver una disputa en medio de la clase y terminar lastimándote severamente a ti mismo y a un compañero de clase es imprudente e infantil. Parecías saber sus planes antes de que comenzara el partido, así que supongo que entendiste a ambos oponentes, y si lo hubieras hecho, habrías escalado el edificio con Uraraka para enfrentarte a Iida juntos y terminar el partido sin destruir el edificio o resultar en heridas críticas. Sus dos oponentes parecían desinteresados en la comunicación regular, que ustedes dos podrían haber asegurado el arma antes de que Bakugou regresara. Pero no lo hicieron. Izuku quería desafiar eso, realmente lo quería, pero podía oírla. La voz que mordía a la autoridad como Bakugou lo haría ante la más mínima palabra de insulto. Y aunque las palabras de su sensei eran muy críticas, no estaban exentas de críticas. Tenía fe en Uraraka al manejar a Iida, se defendió débilmente. Cuando podrías haberle dado trabajo en equipo, su maestro se apresuró a atacar. Hay una diferencia entre las dos cosas, tener fe en alguien y trabajar con alguien, y eso es malinterpretar la situación y no tomar el peligro en serio. La fe solo viene de aquellos que están o creen que estarán muertos. Izuku le dirigió al héroe profesional una mirada preocupada por eso. Ahora bien, si esta fuera cualquier otra situación, te expulsaría de mi clase aquí y ahora por tu mal comportamiento, no hacia Uraraka sino hacia Bakugou. Te transferirían a nuestro departamento de educación general por el resto del año hasta que viéramos el comportamiento correcto en ti y consideraríamos colocarte de nuevo en una clase de heroísmo el próximo año. Sin embargo, el director y su fiel seguidor, a quien conoces como All Might, insisten en que no eres el agresor en esta situación entre tú y Bakugou, y el audio archivado de tus auriculares muestra que tu mente no estaba únicamente en la pelea con él sino en la batalla y el objetivo en su conjunto, mientras que Bakugou solo estaba interesado en pelear contigo. Y aunque el resto de tus palabras compartidas me llevan a creer que están cometiendo un error en su juicio sobre ti, me han convencido de que no eres un problema total para la clase. Considera esto como una advertencia para que te mantengas a raya. ¿Entiendes eso, mi gorilla? ¿Su maestro tenía la autoridad para expulsarlo así como así? ¿Todos los maestros de esta escuela hacían eso? De todos modos, parecía que Izuku se estaba saliendo con la suya sin que la expulsión apareciera en su expediente.
Estaba bastante seguro de que había más en tener fe en alguien de lo que su maestro pensaba, pero Izuku tuvo que aceptar la verdad de que trabajar junto a Uraraka probablemente hubiera sido una apuesta más segura. Nunca había peleado realmente con Iida ni había hecho sparring con él antes, pero si se parecía en algo a su familia de héroes profesionales en combate, el adolescente de cabello verde podía pensar en una o dos contrajugadas que podrían haberles hecho ganar el juego. Katsuki no era lento en lo más mínimo, pero Izuku recuerda haber dejado caer un piso sobre las cabezas de ambos, así que no era como si su sensei no tuviera sus puntos. Entendido, señor. Bien. La clase empieza pronto. Vámonos. Izuku siguió a su maestro por los pasillos, observando en silencio la nuca del hombre. Así que este era el Aseread, un héroe clandestino profesional al que solo había leído entre líneas en los reportajes policiales y de noticias. Podía ver, con la actitud endurecida del hombre y su vocabulario directo, por qué el hombre probablemente era más adecuado para esa línea de trabajo que para el centro de atención de los héroes profesionales. No quería desprestigiarlo por completo. Para ser un héroe, el hombre tenía que tener algún aspecto digno de admirar. Izuku supuso que tendría que esperar y verlo. Izuku también supuso que tendría que esperar para volver a ver a Katsuki, porque no estaba en clase. Él era el único ausente, notó Izuku, mirando por encima de las cabezas de sus otros compañeros de clase, quienes no pensaban nada sobre su ausencia o la cuestionaban igual que él. Sabía que Katsuki tenía que quedarse más tiempo que él después de su pelea, pero no creía que el agresivo rubio se quedara tanto tiempo. Se han calmado más rápido que ayer. Aizawa juzgó a todos después de que sonara la campana. Todavía necesitan trabajar. Pasé mi noche revisando todas sus pruebas de batalla, y lo mismo se puede decir de ellos. En su mayor parte, todos han venido al menos con cierto nivel de comprensión de lo que se les pedirá aquí. De ahora en adelante haremos todo lo posible para resolver sus problemas y convertirlos en verdaderos héroes. Mi gorilla. El adolescente verde dirigió su atención a su maestro. Controle su ira y comportamiento. No deje que dicte sus acciones o afecte a sus compañeros de equipo. Lo mismo digo, Todoroki. El chico de pelo blanco y rojo de la última fila, sentado al lado de Yaoyorozu, miró a su maestro. Los héroes son aliados. Su trabajo es trabajar juntos, no solos de una manera que obstaculice la capacidad de su compañero de equipo para hacer su trabajo también. Izuku notó la mirada completamente desinteresada en el rostro del otro chico, sus ojos se abrieron por un momento. ¿Me entiendes? Sí, sensei, respondió el chico. Izuku había visto al chico usar un don de hielo para su prueba física el otro día. No estaba seguro de cómo eso se traducía y afectaba a su personalidad. Bien, su profesor miró por encima de las cabezas de los estudiantes. Todos ustedes pueden mejorar, y es por eso que están aquí. Durante el próximo año, todos ustedes harán su mejor esfuerzo para actuar y hacerlo mejor que en su última actuación. Ahora bien, Kirishima. Sensei, respondió el chico pelirrojo con la mano en el aire cuando lo llamaron. ¿Qué pasa con Bakugou? ¿Por qué no está aquí? Al menos alguien quería preguntarlo, tarareó Izuku para sí mismo. Si su maestro tenía derecho a expulsarlos por su propia voluntad, entonces Bakugou tuvo el peor destino del resultado de su pelea. Bakugou está de baja médica por orden de Recovery Girl, respondió Aizawa. No se unirá a nosotros en la clase de hoy por eso, a pesar de sus mejores esfuerzos por ignorar sus demandas. Tratar de ir en contra de su palabra es el equivalente a pedir que te bañen con fuego del infierno. Si bien el hombre no sonaba asustado en lo más mínimo, Izuku podía sentir el escalofrío que invadía al resto de ellos. Bueno, entonces continuó, si eso es todo, es hora de dar el siguiente gran paso. Izuku se tensó en su asiento. Esta escuela no se daba por vencida, ¿no? Se saltaban la orientación para un examen físico el primer día y luego se peleaban entre sí el segundo. ¿Cuánto más podían avanzar en el tercero? Tienes que elegir un presidente de la clase. Y así, toda la preocupación en el cuerpo de Izuku se hinchó y pudo hundirse en su silla con desesperación. Habría preferido entrenar con sus profesores antes que debatir sobre el puesto de presidente de la clase. El puesto en sí nunca había sido nada para nadie en el pasado, al menos no para las clases de Izuku, por lo que tenía poca fe en que fuera mejor en una escuela de héroes con profesores que podían gobernar con un hierro primero. Y dados los fuertes gritos de sus compañeros de clase unos sobre otros para que tomaran el puesto por sí mismos, Izuku se contentó con mimetizarse con el verde de su silla. Tranquilizarse.
Y de repente el corazón de Izuku se compadeció de ira por hacer la obra de Dios. Este es un puesto cargado de responsabilidad y en el que se debe cargar con el peso de todos los demás. Continuó el prodigio de Ingenium con su anuncio, atrayendo la silenciosa atención del resto de la clase hacia él y hacia su tembloroso brazo levantado por encima de su cabeza. Es un puesto que requiere la confianza y la fe de los compañeros que te rodean. Si vamos a elegir un líder entre nosotros, entonces solo hay una manera de resolver este debate. Debemos someterlo a votación. Dices eso, pero todavía tienes el brazo levantado. A pesar de la pose del chico de cabello azul, sus palabras cayeron sobre el resto de la clase como una manta. La idea de votar por el presidente de la clase en lugar de luchar con uñas y dientes por el puesto era una mejor idea, y solo hizo falta otra pregunta a su profesora para permitir el proceso y que Ida repartiera papelitos a todos para que hicieran su elección. Y ahora Izuku tenía que elegir a alguien para el papel de presidente de la clase. Una de las chicas había mencionado que apenas se conocían hasta ahora y, sin embargo, tenían que elegir a quien creían que sería un buen presidente de la clase, y aunque eso puede ser cierto para algunos de sus compañeros de clase, ya conocía a algunos de ellos. Ojiro era un buen amigo sensato al que le gustaba el humor. Podría ser un presidente de clase agradable y amistoso. Podía recordar cada conferencia que Ida le dio sobre salud y seguridad. Ya tenía un aura de modelo a seguir. Uraraka parecía una chica dulce con un gran corazón. Izuku no estaba realmente seguro de cómo podía llamar a su energía. Kirishima y Tsunotori también eran personas realmente agradables y amigables. Pero una mirada por encima del hombro a la chica de la última fila con el gran mechón de pelo negro azabache que anotaba su elección y doblaba el papel cuidadosamente antes de entregárselo a la otra persona, borró cualquier otra opción para el papel antes de escribir nada. Y cuando lo hizo, se tomó un momento para echar un vistazo a su amigo con cola y al chico pelirrojo que lo miraba brevemente. Tenía confianza en que las personas que conocía tomarían la decisión correcta. Entonces comenzó a caminar y, girándose en su asiento para mirar y señalar al otro chico rubio, ¿dónde aprendes tus movimientos de lucha? ¿Hay algún dojo que te enseñe todo? Ojiro asintió y dejó el plato de comida en la mesa. Sí, voy a un dojo de un amigo de la familia. Allí aprendí mucho sobre defensa personal y mi entrenamiento general en artes marciales. Mi gorilla y yo tomamos clases de defensa personal juntos el año pasado. Señaló al chico de cabello verde que estaba al otro lado de la mesa. Sin embargo, en cuanto a la ofensiva, he estado tratando de copiar e incorporar movimientos de videojuegos y películas. Espera, ¿en serio? ¿Cómo qué? ¿Qué juegos? ¿Has dominado el Hadouken? Sí, orientado a la acción, sobre todo peleas en 2D, y no. Tengo una extremidad extra y todo eso, dijo, levantando la cola por encima del hombro para enfatizar sus palabras, así que decidí empezar a usar los movimientos más dinámicos que las escuelas formales no te enseñan. Aún quiero usar artes marciales reales, pero cuanto más sepa, mejor puedo ser. Quería mostrar ayer algo de lo que he practicado, pero, bueno, ya sabes y... Jack Frost está ahí, sí, dijo Kaminari con simpatía, mirando fijamente al chico bicolor que estaba sentado solo mientras comía, al otro lado del pasillo de la cafetería. Los dos chicos miraron con malos ojos al chico que empuñaba el hielo, y sus breves momentos de silencio se vieron interrumpidos cuando la morena que estaba entre ellos escupió su leche de repente. Uraraka. Anunció Ida preocupado, ofreciendo sus propias servilletas sobre la mesa a la chica, que se cubría la boca y trataba de limpiar lo que había derramado mientras temblaba. ¿Estás bien? ¿Tu comida se fue por el conducto equivocado? Estoy bien, lo siento, tartamudeó Uraraka y tosió, golpeándose el pecho con el puño mientras se recomponía. Lo siento, me perdí imaginando a Todoroki vestido de Jack Frost. ¿Te referías al pequeño personaje de dibujos animados vestido con ropa de bufón púrpura? Ojiro pidió confirmación, recibiendo una respuesta en forma de la morena asintiendo con la cabeza. Kaminari miró a los dos con la confusión reflejada en su rostro. No. Jack Frost, el malvado hombre del invierno. ¿De quién estás hablando? ¿De quién estás hablando? Momo reprimió una risa bajo su mano mientras la mayoría de los que estaban en la mesa del almuerzo se sumergían en una acalorada discusión sobre personajes ficticios. Conversaciones como estas no se parecían a ninguna otra en la que ella había participado o escuchado mientras crecía. A otras niñas y niños con los que pasaba tiempo de clases o de familias que eran amigas de sus padres se les enseñaba a ser formales y sensatos, igual que a ella.
Pero la energía caótica de sus compañeros de clase debatiendo cuál de los dos, un personaje de cuento popular y un enemigo icónico de un videojuego, merecía más reconocimiento que el otro, era un espectáculo que a la chica alta le interesaba ver. Fue extraño experimentar cuán diferentes eran sus compañeros de clase en comparación con los que había conocido antes. La naturaleza severa de Ida y su heroica crianza familiar eran quizás las más cercanas a las que Momo había conocido antes, pero su peculiar tendencia a resbalar y reaccionar tan animadamente cuando hablaba contrastaba enormemente con las naturalezas de voz suave con las que había crecido. La actitud tranquila de Ojiro se complementaba con su humor más seco que el del resto del grupo, que podía hacerla reír más que cualquier otro chiste que hubiera escuchado de otros niños antes. Kaminari y Uraraka operaban con personalidades abiertas y ligeramente ruidosas diferenciadas por las constantes bromas y ocurrencias del chico y los momentos de la chica para mirar hacia otro lado con ojos de asombro y proporcionar la risa más fuerte a cada remate contundente. Todos se destacaban entre sí como un elenco brillante y colorido de personajes que Momo estaba feliz de conocer más. El único otro miembro del círculo que no participó en la pequeña discusión fue el chico de pelo verde que estaba sentado a su lado, picoteando su comida con desinterés. Muy distinto del chico con el que estaba familiarizada, con palabras saliendo de su boca o agitando las manos en movimientos imitados que ella intentaba descifrar. Momo dejó de prestar atención al resto del grupo mientras preguntaba: «Mi gorrilla, ¿estás bien?». Él no respondió, siguió picoteando su almuerzo y mordisqueando solo pequeños trozos a la vez. Su silencio solo provocó preocupación en ella, hasta que él respondió: «Sí, estoy bien. Solo, todavía estoy procesándolo, eso es todo». La elección del presidente de la clase, supuso Momo, recordando la reacción del chico de cabello verde cuando se contaron todos los votos. «Todavía no entiendo por qué estás tan molesto por esto, mi gorrilla. Creo que te has ganado el puesto de presidente de la clase. No se puede confiar en cualquiera para que reúna a todos». «Sí, porque eso es lo que se me da bien», dijo Midoriya con sarcasmo. «Ni siquiera puedo conseguir que Atsume se una a nosotros para almorzar y conocerte. Han pasado 15 años y tengo 5 amigos. Y Kaminari. ¿Cómo se supone que voy a reunir a otras 19 personas?» Dejando de lado su propio interés por conocer a esta chica de cabello rosa que asiste al departamento de apoyo de su año, Momo insistió. «Puede que solo nos tengas a nosotras aquí, pero te ganaste casi la mitad de los votos de la clase. Creo que la mayoría de nosotros ya tenemos suficiente fe en ti para este puesto». Eso solo pareció agriar aún más la expresión de Midoriya, y la chica alta no podía entender por qué. Una parte de ella estaba envidiosa de la facilidad con la que él había ganado las elecciones, obteniendo 4 votos más de los que ella había obtenido en su puesto como vicepresidenta de la clase. Pero ella seguía siendo uno de esos 7 votos a favor del chico de cabello verde, por lo que sabía bien que su victoria era en parte culpa suya. ¿Por qué razones él no veía ningún valor en el puesto que se le había confiado? «Sigue siendo una tontería», dijo Midoriya, sacando a Momo de sus pensamientos. «Deberías haber ganado. Pensé que podía confiar en que estos tipos también votarían por ti. Traidores». La chica de cabello negro parpadeó sorprendida ante sus palabras. ¿Él había votado por ella? ¿Él había desperdiciado su voto en ella? «Hola, mi gorrilla», dijo Kaminari, separándose de la discusión de su propio grupo e interviniendo en la de los otros 2 adolescentes. «¿Qué te parece si nos reunimos este domingo en grupo en la ciudad?» «¿Eh?». Antes de que Kaminari pudiera dar más detalles o Momo pudiera interrumpirlo y hablar con Midoriya, su conversación fue interrumpida por las alarmas que sonaron en el techo y en toda la cafetería. Lo que alguna vez fue un ruido blanco de otros estudiantes ahogándose en sus propias discusiones se convirtió en gritos de confusión, molestia y, finalmente, preocupación cuando los altavoces de arriba gritaron una advertencia de nivel 3. «¿Nivel de seguridad 3? Gritó Ida entre la multitud, dándose la vuelta mientras todos corrían de un lado a otro con miedo repentino. «¿Qué es el nivel 3? Eso significa que alguien se ha infiltrado en el recinto escolar», gritó otro estudiante entre el caos, abriéndose paso entre los demás estudiantes. «Es la primera vez que pasa en mis 3 años aquí. Dense prisa, todos». Momo sintió que el pánico crecía lentamente en su interior. Alguien había entrado en la escuela. Entre todos los lugares. ¿Quién demonios haría algo así? ¿Quién podría hacerlo? ¿En qué parte del recinto escolar estaban y qué estaban haciendo los profesores para controlarlos?
Antes de que ella y sus amigos pudieran moverse y correr con los demás estudiantes hacia un lugar más seguro, una mano la agarró del brazo con rudeza y la retuvo en la mesa. Mi gorrilla, en lugar de unirse a la multitud y escapar de la cafetería, se subió a la mesa del comedor e hizo todo lo posible para que sus amigos subieran con él. No voy a ser pisoteado por el ataque Smash de Yoshi, gritó su razón por encima de la ruidosa multitud que pasaba a toda velocidad junto a ellos. Ustedes tampoco. La última vez que corrí hacia una puerta con una multitud, me reventé la espalda con una mesa. Esto es demasiado agitado, comentó Ojiro, enroscando la cola alrededor del torso y mirando a la multitud que los rodeaba. ¿A dónde se supone que debemos ir, de todos modos? La UA tiene una red de búnkeres de seguridad alrededor del campus, anunció Ida su respuesta por encima del hombro, manteniendo un pie en equilibrio sobre la mesa y el otro sobre el banco. Cuando la escuela se usaba como campamento de seguridad durante la primera era de héroes y villanos. ¿Cuántos de ellos crees que llegarán allí con huellas de pisadas en el cuerpo? Caminari se balanceó sobre la mesa, agarrándose del hombro de Ida para mantener el equilibrio. No es que entrar aquí sea más seguro. Y tampoco nos escucharán, intervino una nueva voz más grave en la conversación y, cuando Momo miró por encima del hombro, casi saltó del banco al ver la boca y la oreja que colgaban de un tentáculo entre sus compañeros de clase. Pero deberían salir de aquí pronto, así podremos seguirlos sin que nos pisoteen. Momo siguió el brazo a través del pasillo, extendido sobre las cabezas de sus compañeros de clase que corrían, hasta el chico alto que estaba cerca de la pared de ventanas donde los tentáculos se conectaban a sus brazos. Era uno de sus compañeros de clase bajo la dirección de Aizawa, Shojimezo, y estaba siguiendo el mismo protocolo que ellos, de pie sobre el banco y la mesa más cercanos a él. ¿Tienes idea de lo que está pasando afuera? Momo le preguntó al oído. ¿Quién entró a la fuerza? La prensa, respondió Shoji rotundamente, girando sus extremidades para señalar las ventanas por las que miraba su cuerpo. Present Miki y Aizawa los están deteniendo en la puerta principal. Y la puerta parece haber desaparecido. No estoy seguro de quién la abrió. ¿Estás bromeando? Siseó Midoriya a su lado. Han pasado horas. ¿Qué siguen haciendo aquí? ¿Para qué demonios están entrando ahora? He intentado gritarlo a la multitud, pero supongo que ni siquiera me habéis oído. La boca extendida de Shoji suspiró y Momo pensó un segundo en cómo se conectaba a través de su brazo hasta llegar a su garganta y sus cuerdas vocales. Tampoco quieren escucharme. No hay nada nuevo en ello. Por ahora solo podemos esperar a que esto pase. A Momo no le hacía mucha gracia esa idea. Solo habían pasado 1 o 2 minutos de pánico y la multitud apenas había salido de la cafetería. Aún había tiempo suficiente para intentar ahogar sus propias voces y transmitir el mensaje, pero ninguno de ellos tenía la habilidad de amplificar el volumen como su profesora de inglés. Pero por suerte para ella, su rapidez de reacción significaba que sabía cómo evitarlo. Con suerte, sus acciones no la meterían en grandes problemas. ¿Yaoyorozu? Ojiro pidió su atención, la chica se negó a mirarlo mientras se desabrochaba la camisa de la cintura para arriba. ¿Qué estás haciendo? Yaoyorozu. El grito de regaño de Ida casi fue suficiente para que todos se voltearan a ver a Momo, que estaba revelando todo su estómago, pero solo volvieron a concentrarse en su tarea de huir. Este es un lugar público. No es momento para indecencias. Puedes gritarme después, le indicó con un gesto que se fuera, concentrándose en otra cosa y recordando los elementos que necesitaba. Mi gorrilla, atrápalo. ¿Qué? En lugar de explicarle más al chico, su vientre brilló cuando su don se activó, y las manos de mi gorrilla se dispararon para atrapar el micrófono que se formó a partir de su cuerpo. ¡Oh! ¡Oh! Momo echó un vistazo rápido a la mesa. Tápense los oídos, ordenó, y ellos obedecieron mientras los apéndices de Shoji se retraían hacia su cuerpo. El único que no lo hizo fue mi gorrilla, quien se encargó de encenderlo y apuntar hacia la salida de escape de la multitud. Buenos días, Greendale. Retumbó su voz desde el dispositivo, chillando levemente mientras se ajustaba y sonando más fuerte que el resto de los estudiantes para atraer su atención hacia los 6 que estaban sobre la mesa en lugar de salir corriendo por la puerta. ¿Greendale? Le preguntó Momo y el chico simplemente se encogió de hombros. Es un buen programa de comedia, respondió con el micrófono bajado, antes de volver a levantarlo y hablar lentamente a través de él. Todos pueden calmarse ahora. Son solo los medios. Son unos idiotas.
Midoriya se tomó un segundo para mirar a la multitud asimilando sus palabras y alejándose unos de otros, siguiendo la mano que señalaba hacia las ventanas. Así que, básicamente, son los medios. ¿Por qué estáis encima de una mesa? Les gritó uno de los estudiantes. ¿Por qué estás encima de tus compañeros de clase? Replicó Midoriya, todavía hablando a través del micrófono. Estoy bastante seguro de que estoy en el lugar menos escandaloso. Aunque estoy bastante seguro de que no todos me escucharon. El adolescente miró más allá de la multitud, hacia la entrada de la cafetería, de donde algunos estudiantes todavía salían arrastrando los pies. Momo esperaba que estuvieran corriendo para pasarle la noticia a alguien más que no supiera que se trataba simplemente de una intrusión de los medios de comunicación. Por lo menos, habían logrado calmar a toda la cafetería, por lo que Momo tomó eso como una señal para que ella y sus amigas finalmente bajaran sin el miedo de ser atropelladas. Kaminari e Ida ayudaron a Uraraka de bajar al suelo, la chica había permanecido rígida desde que la hicieron subir, y Momo no la culpó. No estaba segura de cuántos de su clase estaban dispuestos a continuar el día con una brecha de seguridad como esa. Pero al ver que Midoriya era el menos perturbado de todos, ofreciéndoles una mano al resto de sus amigos y preguntándoles si estaban bien, antes de acercarse para preguntarle lo mismo, Momo al menos podía estar segura de que había tomado la decisión correcta al depositar su fe en él para que los cuidara. Un día, prometió, estaría allí para hacer lo mismo por él. Izuku se ofreció como voluntario para ser él quien entregara el micrófono al personal de la escuela. Había intentado devolvérselo a Yaoyorozu, pero su creadora lo rechazó, afirmando que no le servía de nada. Y, bueno, como él tampoco lo quería y pensó que sería un regalo de cumpleaños adelantado sin valor para todos los demás, optó por dárselo a la escuela para que lo usaran. Sus compañeros de clase tampoco le permitían rechazar el papel de presidente de la clase después de su esfuerzo conjunto con su vice para calmar la situación, así que en lugar de permitir que Yaoyorozu entregara el objeto que creó con su don fuera de clase, su papel como presidente de la clase se llevaría la peor parte de la culpa. El uso de un don sin licencia y sin el permiso del supervisor incitaba a una sanción, pero Izuku lo explicaría lo suficientemente bien como para que la situación en cuestión permitiera un uso tan minucioso del don de su compañero de clase. Encontraría una manera de escabullirse de este papel lo suficientemente pronto, se dijo Izuku. No es que no fuera un papel para él. Él no era el hombre indicado. Sus compañeros de clase que tenían fe y confianza en él deberían haberlo descertificado de la nominación por completo. Ida y Ojiro sabían que estaba ocultando información al resto de la clase por su propia intención, y sin embargo, él sabía a ciencia cierta que habían votado por él. Yaoyorozu básicamente había admitido haber intercambiado votos con él por el otro, y su insistencia en que él encajaba bastante bien en el papel parecía una forma intencional de prepararse para estar decepcionada. No podría haberlo sabido mejor, sobre todo porque él tenía más confianza y fe en que ella no actuara de una manera tan rencorosa por su propia voluntad. Y dado que ni Uraraka ni Kaminari se quejaron por su único voto y su abrumadora victoria tramposa, asumió que hicieron 2 más de su total de 7 votos. Eso todavía dejaba a 2 compañeros de clase anónimos que habían pensado que era bueno para el papel, pero si Estados Unidos podía drenar el pantano, él también podía. La mitad de la clase había votado por él y solo por Yaoyorozu, por lo que ella era realmente la única compañera de clase a la que podía pasarle el papel. Pero ella no lo quería y rechazó cada oferta que le hizo. Aizawa lo obligó a aceptarlo, su vice no aceptó la oportunidad de un ascenso y sus compañeros de clase tenían a la serpiente del jardín del Edén susurrándoles al oído para convencerlos de que él era el hombre indicado para el trabajo. La única forma en que podía verse fuera de esta posición era instigando un juicio por combate que lanzaría a propósito solo para liberarse. Pero de nuevo, ¿quién carajo lo compraría? Midoriya dijo una voz detrás de él, y el adolescente de cabello verde miró por encima de su hombro a sus compañeros altos y enmascarados que lo seguían para alcanzarlo. ¿Está bien si camino contigo? Adelante, respondió Izuku. Solo lo llevaba a la sala de profesores, eso es todo. Ninguno de nosotros tiene ningún uso para esto, mejor que la escuela le encuentre un propósito. Sostuvo el micrófono ligeramente hacia el chico más alto que se puso a su lado. ¿Lo quieres? Shoji levantó una de sus manos para rechazar la oferta, mientras que la otra se transformó en una boca al lado de su cabeza. No lo necesito, gracias. Aunque creo que Yamada Sensei es lo suficientemente expresivo como para que ellos tampoco lo necesiten.
Izuku parpadeó un momento, observando la expresión facial desconectada antes de que se le hiciera evidente al otro chico que lo estaba mirando. Izuku se encogió de hombros y dejó que el micrófono volviera a colgar a su lado. No es como si Present Mic siempre estuviera cerca cuando lo necesitamos. Nuestros maestros son héroes. Me pregunto cómo se las arreglan para recibir una llamada en medio de una clase. ¿Crees que si no regresan después de 15 minutos podríamos irnos a casa? No creo que sea así como funciona, admitió Shoji, mirando hacia adelante mientras doblaban la esquina. Supongo que la mayoría de nuestros profesores podrían ser recursos de último momento, dado que técnicamente tienen dos trabajos. No he escuchado a Kayama-sensei en demasiadas misiones en los últimos años, como la mayoría de los otros héroes. Creo que es parte del oficio. Sin embargo, Ishiyama-sensei está muy presente, replicó Izuku, observando con el rabillo del ojo el interés de su compañero. Con un don como controlar y remodelar libremente el cemento, tal vez sea solo porque tiene usos más prácticos en el campo. El perfume de Midnight no es exactamente un don de ataque rápido a distancia. Probablemente podrías superarlo si estás en un lugar abierto. Probablemente podrías superar a casi todo en un espacio abierto. Shoji se encogió de hombros mientras doblaban la siguiente esquina, con la puerta de la sala de profesores a la vista. Aparte de la tierra. Es una ventaja un poco injusta. ¿Cómo se combate algo así sin la fuerza para contraatacar? Izuku se encogió de hombros mientras su caminata se detenía. Algunas peculiaridades simplemente se creaban de manera injusta con métodos circunstanciales para contrarrestarlas y derrotarlas. La mayoría de los 10 mejores héroes y algunos más en Japón eran un claro ejemplo de eso. ¿Qué podían hacer la mayoría de ellos para luchar contra la piedra pura y la fuerza bruta? ¿Qué podía hacer alguien como él contra criminales y villanos como esos? Cuando Izuku finalmente llamó a la puerta de la sala de profesores, no esperaba que el rostro de un detective de policía fuera el primero que viera. Lo anunció el hombre sorprendido, mirando a los dos adolescentes antes de señalar a Izuku con el dedo. Mi gorrilla, ¿verdad? He oído que has entrado. Felicitaciones. Gracias, responde Izuku, tomándose un momento para devanarse los sesos antes de volver a señalar al detective. Detective Naomasa. ¿Está aquí por el robo? Al principio no, pero es bueno que esté aquí. La policía debería estar aquí en breve para ayudar a sus profesores con la prensa. La mayoría de sus profesores todavía están ahí afuera. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlos, muchachos? Izuku levantó el micrófono hacia el hombre. Lo usé antes. La cafetería estaba hecha un desastre. Pensé que la escuela podría usarlo más que nosotros. Entonces se lo entregaré a Power Loader y al director, respondió Naomasa, aceptando el micrófono que cayó en sus manos. ¿Qué pasó en la cafetería? ¿Están todos bien? Aparte de estar un poco asustados, creo que todos estaban bien, informó Shoji al detective. La alarma hizo que la gente entrara en pánico, nadie sabía por qué sonaba, pero mi gorilla pudo calmarlos. Izuku levantó una ceja y miró a su compañero más alto. ¿No eras tú el que sabía por qué sonaba? ¿No eres tú el que les gritó a todos y les contó esto? No grité, dijo Izuku y señaló el micrófono. Solo hablé en voz alta. Eso fue gritarle a todo el mundo. Oh, ¿me has tranquilizado? Bien. Los dos estudiantes bajaron la mirada entre la pierna del detective y miraron al mamífero peludo y con traje que se abría paso a empujones. Nuestro intercomunicador estaba experimentando un error de mantenimiento hace un rato y hemos estado tratando de transmitir el mensaje sobre los medios de comunicación en todo el campus. Las cámaras funcionaron de maravillas para informarnos de que nuestros altavoces no funcionaban. Gracias a ambos por evaluar y abordar la situación de forma adecuada. Nezu miró hacia el micrófono que tenía el detective en las manos. Supongo que Yao Yorozu o Manga crearon esto para ti, aunque creo que el estudiante de tu clase hermana no crea imágenes casi perfectas como esta. Izuku asintió con la cabeza hacia el director y miró por encima del hombro del detective para ver si había otros miembros del personal. Sí, Yao Yorozu lo hizo. Teníamos que asegurarnos de que la gente pudiera oírnos. Aunque el uso libre de los QIRX requiere permisos oficiales y legales, dadas las circunstancias actuales creo que podemos poner la otra mejilla. Dale las gracias lo antes posible. ¿Hay algo más con lo que necesiten ayuda, muchachos? Los dos adolescentes se miraron y ambos movieron la cabeza antes de comunicárselo verbalmente a su director. Entonces les sugiero que se apresuren a regresar a sus clases, aunque no estoy seguro de que se queden allí por mucho tiempo.
Su maestro de aula los estará controlando en breve y es posible que se vayan antes de lo previsto. Traten de no contagiar a sus compañeros y de crear esperanzas en ellos si ese no es el caso. El director hizo un gesto con la pata mientras los chicos captaban la indirecta y se inclinaban antes de marcharse. Gracias a ambos por sus acciones para calmar la situación. Buscaré sumar puntos extras si Shota no lo rechaza. Justo antes de que la puerta pudiera cerrarse y los chicos doblaran la esquina, el detective salió disparado de la habitación. Ah, cierto, mi gorrilla, anunció para atraer su atención por un momento. Vi la grabación de tu desempeño en el examen de ingreso. Buen trabajo. Me alegro de que estés siguiendo mi consejo. Naomasa les dio una última sonrisa antes de regresar a la sala de profesores. La puerta se cerró suavemente detrás de él y dejó a Izuku con otro pensamiento amargo mientras él y su compañero de clase regresaban a su aula. Porque, por supuesto, alguien tenía que recordarle su autoanálisis que lo hizo chocar cabezas contra una pared de ladrillos en busca de respuestas. Entonces comenzó Shoji, mirando hacia atrás por encima de su hombro por un momento. ¿Conociste a ese oficial antes? Izuku lo miró de nuevo. ¿Detective Naomasa? Sí, una o dos veces. Técnicamente dos veces, pero ambas fueron por lo mismo, así que técnicamente también es una vez, si entrecierras los ojos. Fue en diciembre pasado. Me dijo que consiguiera mi propia licencia de héroes y quería hacer algo para detener criminales legalmente. Eso significa que, eras tú el del centro comercial. Que se mencionara ese suceso le causó más sorpresa que disgusto a Izuku, al oírlo decir a uno de sus propios compañeros de clase. En las noticias, el chico del béisbol que ayudó a capturar a esos criminales. Sí, ese era yo, respondió Izuku. Ni siquiera veo béisbol, ni me gusta el béisbol. Era solo un trozo de basura que alguien tiró, hasta que lo encontré. Me duró hasta el examen de ingreso. Lo que significa que también eres el tipo que derrotó al puntero cero. Ante eso, Izuku tuvo que suspirar audiblemente. ¿Derrotado? Estoy bastante seguro de que esa cosa todavía estaba en pie. Todo lo que hice fue tomar un curso intensivo de manejo de la ira. No creo que haya funcionado. Supuse que lo eras, ayer, cuando apareciste con un bate de béisbol en tus manos, explicó Shoji, algo animado si Izuku estaba escuchando su tono de voz correctamente. Casi me olvido del ataque al centro comercial, pero recuerdo lo que hiciste en el examen de ingreso. Yo estaba allí. Izuku miró de arriba abajo al chico más alto. Ah, sí, tú también estabas en el área de pruebas. Te vi en la entrada, creo. Y te vi al final. Por un segundo pensé que era una coincidencia, pero nunca me acerqué para verte mejor. Lo que hiciste fue increíble. No fue nada sorprendente, respondió Izuku, en lo más mínimo. Ese fue el robot de distracción. Probablemente me costó más puntos que salir corriendo para intentar derribar a otro puntero. Pero mi amiga resultó herida, así que tuve que ayudarla primero. Eso fue todo lo que hice. Pero tú te enfrentaste al puntero cero, insistió Shoji. Izuku no pudo contener el gemido que salió de su garganta. Nadie en ninguno de los otros sitios de prueba hizo eso. No he oído nada sobre alguien más aquí que haya luchado contra un puntero cero y he oído algunas conversaciones sobre lo que hiciste. Tener la fuerza para derribar a un puntero cero tendría que ser lo que podría rivalizar con All Might. No creo que Endeavor o Mirko pudieran lograr algo así con su fuerza como lo hiciste tú, mi gorrilla, al menos no tan fácil como lo hiciste tú. Yao Yorozud dijo que tenías mucha fuerza ayer durante la prueba de batalla, pero creo que está subestimando lo que eres capaz de hacer, mi gorrilla. En lugar de estar al lado de Shoji, Izuku se había detenido en seco detrás del otro chico, congelado y con los ojos tan abiertos que ocupaban la mitad de su cara. ¿Qué demonios quería decir con derribar un puntero cero hasta dejarlo en el suelo? Sí, Izuku había dañado el gigalito de una máquina, pero todo lo que había hecho era abollar el revestimiento obviamente débil al pie de la máquina, una inversión intencional de cómo los robots más pequeños estaban diseñados para acumular puntos. O había hecho suficiente daño para justificar que el puntero cero fuera derrotado y se detuviera en seco, o el timbre había sonado y detuvo la máquina automáticamente. Eso era lo que Izuku se decía a sí mismo. Tenía sentido para él. Lo que Shoji le estaba diciendo no. No fue tan impresionante. Las palabras de Izuku se alargaron mientras avanzaba hacia su compañero de clase nuevamente. No es como si lo hubiera roto. La cosa todavía estaba en pie. Shoji miró al adolescente más bajo durante unos breves segundos antes de responder. Rompiste la tierra debajo de él, mi gorilla. Con él.
Incluso si no pudiste derribarlo, lo atrapaste. No es menos impresionante lo que hiciste. Ah, sí, Izuku se dio cuenta internamente, porque enterrar en el suelo a un robot de veintitantos o más pisos tenía más sentido. Algo similar a cómo luchaste contra Bakugou ayer, usando sus guanteletes para ganar al final. Ah, cierto. La prueba de batalla contra Bakugou, donde sus brazos casi se desgarraron por una violenta explosión y sus heridas probablemente se quemaron por el calor, pero aún así reunió la fuerza para balancear su cuerpo y batear y golpear los brazos y el guantelete de Bakugou en el aire sin darle tiempo a detenerlo. Apenas sintió el dolor. Parecía peor de lo que se sintió en ese momento. Sí, bueno, yo no soy parte de eso, continuó Izuku, su boca hablando más rápido que su cerebro, y guió a su compañero hacia adelante y hacia su salón de clases. Estaba enojado en ese momento, no pensaba con claridad. No estoy orgulloso de cómo actué, así que podemos no hablar de eso. Prefiero que me recuerden por algo de lo que estoy orgulloso. Shoji captó la indirecta, se impulsó con sus propios pies e inclinó la cabeza. Oh, lo siento, mi gorilla. Yo. Está bien, lo interrumpió Izuku. Lamento haberte hablado mal. Es solo que, ha sido un día muy largo. El chico más alto asintió. Ojalá nos dejen volver a casa pronto. Me pregunto dónde estaban los demás durante el pánico. Izuku estuvo de acuerdo con su compañero de clase en su deseo de que lo dejaran ir temprano de la escuela. Le gustaría estar en casa, lejos de la multitud, lejos del juicio y el cuestionamiento de sus compañeros, y encerrado en su propia habitación para poder averiguar qué carajo le estaba pasando. Nezu se tomaba en serio los ataques a su escuela. Era el decano de un gran campus que había criado durante años a jóvenes aspirantes a héroes y a miembros de la sociedad que los complementarían mejor. No era ningún misterio por qué su escuela sería el objetivo de los criminales. La única pregunta que Nezu tenía que responder era cómo reaccionaría y evitaría futuras infiltraciones, porque la seguridad de sus estudiantes era la máxima prioridad en la mente de todos, incluida la suya. Sin embargo, Nezu nunca predijo que la prensa irrumpiría en el campus. Siempre habían sido una molestia y una espina en su costado, y al conversar con los directores de otras escuelas como su rival Shiketsu, sabía que la prensa era una espina en el costado de todos. Nadie era más crítico con los héroes en ascenso que aquellos que promovían chismes a cambio de un sueldo en la profesión más comercializable y rentable de los héroes. Nada molestaba más a los niños en sus años en la UA que aquellos que les metían cámaras en la cara. Pero, de nuevo, no conocía a ningún reportero que pudiera desintegrar capas de acero en polvo. El pequeño director miró al detective que estaba al otro lado de su despacho. ¿Algo que nos ponga al día sobre un posible sospechoso?, le preguntó al caballero de la gabardina. El hombre, mientras hacía clic en su teléfono, suspiró por la nariz y le devolvió la mirada a Nezu. Ninguno de los presentadores de noticias o camarógrafos podría haber abierto la entrada a la escuela de esa manera. El último kit de desintegración reportado que podemos encontrar en los registros es de un caballero que falleció hace 50 años, aunque se dice que su uso era débil. Podría ser alguien de fuera del país, podría ser alguien fuera de los registros de la línea familiar, podría ser un tipo especial nacido fuera de un hospital y criado bajo tierra por lo que sabemos. Necesitaremos más tiempo para seguir cualquiera de esas rutas, y me aseguraré de mantenerte informado. Gracias, Naomasa, dijo Nezu, asintiendo con la cabeza en señal de gratitud. Si es alguien a quien puede atender, el director hizo un gesto con la pata hacia el hombre emancipado que estaba sentado junto a su escritorio sin que los medios se enteren de su presencia, no dude en hacérselo saber antes que yo. Me aseguraré de mantener mi teléfono en silencio, razonó Toshinori. Ha pasado una década desde el último intento de entrar a esta escuela. Me sorprende que nuestro culpable haya escapado tan fácilmente. Las imágenes de la cámara tampoco han detectado ninguna actividad sospechosa, añadió Nezu. Quienquiera que haya entrado en la escuela ha entrado sin ser visto o nunca lo ha hecho. Aunque dudo que alguien sin registros fáciles de encontrar haya derribado nuestra puerta principal para reírse. Yo debería estar barriendo el campus ahora mismo en busca de cualquier olor persistente. Invisible, dices. El héroe número 1 se dio un golpecito en la barbilla. La clase 1B tiene a esa estudiante con el don de la invisibilidad. ¿Crees que ella o su familia podrían tener alguna conexión con esto? Agakure aparece en las imágenes de seguridad, por lo que podemos considerarla libre de sospechas.
Me resisto a creer que la familia de nuestros estudiantes haya usado a sus hijos para encontrar una forma de colarse en nuestra escuela, y eso no explicaría el montón de óxido que hay en nuestro porche. Si la búsqueda de Ryo no deja rastro, consideren los libres también. Era un tema confuso y complicado, ya que trataba a sus alumnos como criminales o les ocultaba conexiones con algunos. La falta de confianza necesaria para hacer esa suposición era algo que no se dejaría pasar a la ligera si las noticias descubrían sus hábitos. Los padres y las familias tampoco apreciarían que tratara a sus hijos como cómplices de delitos. Incluso en los años en que sus alumnos emitían un aura de cautela e inquietud en su entorno, ninguno de sus estudiantes o graduados había estado relacionado con criminales antes de asistir a su escuela. Cuando Aizawa entró a su oficina, seguido por un trío de familiares rubios, Nezu supo que esa racha de suerte estaba a punto de terminar en su peor momento. Gracias por aceptar venir con tan poca antelación, saludó Nezu a la familia, dando un paso adelante a través de su escritorio mientras Aizawa y Naomasa les ofrecían los asientos frente al escritorio. Perdonen nuestra entrada. Parece que alguien ha intentado colarse bajo nuestras narices. Ya estamos trabajando con la policía para que este perpetrador se enfrente a la justicia. Compartió un gesto con la cabeza con el detective que se dejó caer en la silla vacía de la puerta, así que comprendan que me estoy tomando esta situación y la seguridad de mis estudiantes en serio. Su hijo puede haber estado exento de clases hoy, pero con nuestro sospechoso todavía suelto, significa que existe la posibilidad de que esto vuelva a suceder. La seguridad de su hijo y de todos los demás estudiantes que asisten a estas paredes es nuestra máxima prioridad. La madre desestimó sus preocupaciones con la mano. No habría dejado que este mocoso viniera aquí si no confiara en que ustedes harían su trabajo, reiteró Bakugou Mitsuki. Escuchamos algo sobre eso en el camino hacia aquí. Pensé que los paparazzi eran más civilizados que esto. Todavía no sabemos si es la prensa, explicó Mig, todavía en su forma delgada. Hasta donde sabemos, es poco probable que haya sido un simple periodista el que abrió las compuertas para los demás medios. Aún los están juzgando por allanamiento, continuó Aizawa, de pie, al otro lado del escritorio, frente al héroe rubio. No importa si son responsables de abrir la entrada o no. Abrirse paso a la fuerza para obtener una exclusiva sobre el número 1 en lugar de centrarse en el daño causado los vincula a todos como cómplices. Me alegra oír eso, suspiró Bakugou Masaru. Ninguno de los otros estudiantes resultó herido, ¿verdad? Un amigo nuestro tiene un hijo que va aquí. Mi gorilla, supongo. Los dos adultos asintieron ante la pregunta de Nezu, mientras su hijo entre ellos miraba fijamente sus propios pies. Bakugou Katsuki, introducido por sus padres y sentado en silencio entre los dos. Aizawa dijo que el chico no era tan ruidoso, pero verlo tan tranquilo contrastaba enormemente con su personalidad bulliciosa durante el examen de ingreso y su actitud de luchador endurecido en su curso de prueba de batalla. Está bien. Él y algunos de sus compañeros de clase trabajaron juntos para controlar a muchos de los otros estudiantes después de que sonó la alarma. No pudimos encontrar lesiones físicas, aunque él y el resto de nuestros estudiantes están comprensiblemente distraídos por la conmoción. De hecho, los enviaron a casa temprano, en caso de que la escuela se sintiera demasiado vacía cuando llegaron. Pensamos que era justo después de una experiencia como esa. Si no te importa, ahora que estás aquí, espero que podamos encontrar un terreno de igualdad con respecto a la admisión de tu hijo en nuestro programa de héroes. Yo también lo haría, convino Mitsuki, y bajó la mano hasta la cabeza de su hijo para alborotarle el pelo, ignorando por completo sus gruñidos. El chico ha querido ser un héroe desde que vio a Olmigt en la televisión. Sé que a veces puede ser difícil, hablo por mi propia experiencia, pero no creo que haya hecho nada que ponga en peligro eso. Eso dependerá de sus respuestas de hoy. Aizawa tomó el control de la reunión y tomó la pequeña pila de papeles del escritorio de Nezu. Tú y Midoriya habrían recibido advertencias por su disputa sobre la clase y la tarea que tenían entre manos si no fuera por otros factores que superaban su desgracia. En primer lugar, los guanteletes de su disfraz. El joven Katsuki apartó la mirada del suelo alfombrado y la dirigió hacia su profesor. ¿Qué pasa con ellos?, preguntó con irritación. Los diseñé para mi disfraz. Y están bien diseñados, elogió Nezu, no nos malinterpretes. Muchos héroes luchan por encontrar una herramienta o un dispositivo que pueda amplificar su don. Algunos simplemente no tienen el don para ello. Entender el tuyo lo suficientemente bien como para poder determinar un mecanismo que aumente la explosión de tu explosión es admirable. Pero no es tu creatividad lo que estamos cuestionando, joven Bakugou.
Es su presencia, continuó Aizawa. No se suponía que esos guanteletes estuvieran con tu disfraz. Dado que la nota sobre tu actitud al entrar en esta escuela es una de las primeras que hemos recibido y aceptado en nuestros programas, planeábamos juzgar tu carácter primero, sin habilitarte a ti ni a tu don con más poder destructivo. Tus guanteletes debían estar en espera hasta que pasaran suficientes clases y se te pudiera confiarlos. ¿No había una nota con tu disfraz que te lo hubiera dicho? Se suponía que nuestro departamento de soporte te había dejado una. No había ninguna nota en ningún lado, respondió Bakugou, mirando a sus profesores con una mirada crítica. Probablemente ese era el lado del chico del que Aizawa le había informado, reflexionó Nezu. Usé los guanteletes porque me los dieron como se suponía que debían ser. Oh, no se suponía que lo fueran, pero eso plantea la cuestión de cómo llegaron a ti en primer lugar. Nezu miró por encima de los hombros de la familia rubia y pudo ver al detective asentir con la cabeza y decirle que el chico estaba diciendo la verdad. Maihima no es de los que nos mienten de esa manera. Parece que alguien se coló bajo sus narices y siguió adelante con la entrega. Tendremos que investigar eso más a fondo, si no tienes la culpa. Considera que te has quitado un peso de encima. Ahora, a abordar el resto, es decir, tu comportamiento. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Ah, ¿qué demonios? El adolescente se volvió hacia su madre, agitando los brazos para apartarlos de ella de su nuca. Deja de hacer eso. Dejen de faltarles el respeto a sus maestros. Gritó ella. Les dije que no usaran ese lenguaje. ¿Sus explosiones les afectaron la memoria o algo así? Ahora no, ustedes dos, por favor, suplicó Masaru a su familia. Tanto la madre como el hijo estaban sentados perfectamente quietos, mirándose con enojo y gruñendo el uno al otro. El hombre rubio suspiró aliviado cuando se tranquilizaron y se volvió hacia los tres miembros del personal de UA que los observaban con diversas expresiones. Supongo que esto es lo que quieren decir. Aizawa tarareó en señal de desaprobación, pero Nezu se puso a verbalizar sus pensamientos. Casi nada, en realidad. Los estudiantes con un comportamiento agresivo no son nada nuevo en nuestra escuela. Parece que un estudiante de nuestro otro curso de héroes de primer año ya ha desarrollado una rivalidad con la clase 1, aparentemente de la nada. La diferencia aquí es que Monoma parece respetar a sus compañeros de clase sin dudarlo, mientras que el joven Bakugou aquí tiene su propia rivalidad con Midoriya. Deku no es mi rival, le gruñó el chico rubio al director. Pero hay algo entre ustedes dos, reconoce el roedor mutante. Asistieron a la misma escuela secundaria, ingresaron a esta escuela con una advertencia entre su relación, una familiaridad obvia por el uso de su nombre y el uso de un apodo tan degradante por parte de usted. Midoriya no solo logró ingresar a esta escuela, sino que obtuvo la calificación más alta en nuestro examen físico y entró en el 1% superior de todos los exámenes de ingreso. ¿Por qué todavía lo clasificarías como un títere para ti? Porque no tiene ningún don. Al menos el chico era consciente de ello tanto como ellos, reflexionó Nezu. ¿Qué demonios va a hacer como héroe sin ningún don? ¿Que le den una paliza para que otro héroe no la deje? ¿Ser carne de cañón? Olmig se retorció en el asiento junto al director. Joven Bakugou, se dispuso a interrumpir a los padres del chico, pero Nezu levantó una pata para detenerlos. Quiero escucharlo, les dijo el director, dirigiendo su atención al adolescente. ¿Creen que no debería estar aquí porque le falta una peculiaridad? No puede ser, insistió Katsuki. Los héroes arriesgan sus vidas porque tienen el poder de demostrar su lugar. No es como si los villanos salieran con sus propias manos a lastimar a la gente y empezaran a hacer cosas. Son peligrosos y Deku no lo entiende. Sin ningún poder propio, no es más que un peligro para sí mismo y otra cabeza en el camino de los verdaderos héroes que hacen su trabajo. Podría haber hecho literalmente cualquier otra cosa donde su impotencia fuera útil y no una molestia o lo mataran. No está siendo realista al respecto. No puede ser un héroe sin un don. Nezu podía ver al hombre flacucho a su derecha inquietarse con el rabillo del ojo, y como el detective al otro lado de la habitación miraba con preocupación la figura desinflada del héroe número 1, pero no le prestó atención. Puedo percibir en tus palabras cierta preocupación por el joven Midoriya, Bakugou, le dijo el director. Si no tiene un medio para defenderse, es muy posible que muera. Es admirable que te preocupes por el bienestar de tu compañero de clase, aunque tus medios para expresarlo son mucho menos satisfactorios o reconfortantes. Tener que excavar para encontrar esa mentalidad en lugar de encontrarla en plena exhibición es desalentador. Pero, ¿qué hay de ayer, en tu simulación de batalla simulada?
Emparejado contra alguien con un don como el tuyo, debería haber cedido en la derrota de Midoriya, según tus estándares, y aún así ganó. ¿Cómo sería eso, crees? Por pura casualidad. La brusquedad de Katsuki sigue a la vista, a pesar de la mirada fulminante y preocupada que le dirigen a la nuca sus padres. Deku apenas me ha golpeado ni me ha hecho daño. Lo único que ha hecho ha sido romperme uno de mis guanteletes y dejarme caer un techo sobre la cabeza. Ni siquiera ha podido vencerme él mismo. ¿Qué demonios va a hacer en el mundo real? ¿Por qué lo has aceptado si no puede hacer nada por sí mismo? Finalmente, Aizawa suspiró audiblemente mientras hojeaba los papeles que tenía en las manos. Midoriya todavía está en mi clase porque esta escuela no prioriza los quirks. Si todo lo que hiciéramos fuera preocuparnos por los poderes de alguien por encima de cualquier otra cosa, la escena heroica estaría invadida por personas que buscarían excusas para hacer valer su poder y encontrar una excusa para abusar de sus poderes. Midoriya no será expulsado porque muestra promesa en su carácter y ha cumplido con las expectativas de estar aquí, y por eso puede quedarse. No se puede decir lo mismo de ti, Bakugou. Nezu tomó eso como su señal para actuar, jugueteando con el teclado a su lado mientras el joven y sus padres miraban al maestro de la clase de heroísmo con asombro. ¿Qué? A partir de hoy, Bakugou Katsuki, quedas expulsado de la clase de heroísmo de la UA y serás transferido a nuestro curso de estudios generales a partir de mañana, informó Nezu a la familia, haciendo clic mientras cambiaba el perfil del chico. Eso es una tontería. Gritó el adolescente, con las manos preparadas para activar su don, pero no pudo hacerlo porque el cabello de Aizawa se levantó y sus ojos brillaron de rojo. No puedes expulsarme. Por el contrario, tenemos todo el derecho a hacerlo. Pero te tengo buenas noticias. Esto puede ser solo temporal. Nezu, sin ningún temor en el mundo, se acercó al borde de su escritorio y miró fijamente al chico que sus padres habían arrastrado a su asiento. Te habíamos aceptado en nuestro programa de heroísmo desde el principio porque demostraste progreso, Bakugou. Tanto en el examen escrito como en el práctico, nos demostraste que hay un héroe detrás de las advertencias que nos dieron. En algún lugar dentro de ti hay un hombre capaz y digno de proteger a este país de los criminales que buscan perturbar la paz y de los villanos que buscan derrocarla. Sin embargo, lo que nos oculta a ese hombre no es solo este muro de actitud, sino también de juicio y escrutinio de sus compañeros. Aquí en UA no aceptamos estudiantes ni admitimos héroes que no puedan trabajar con sus semejantes o respetarlos en el campo o tras puertas cerradas. El plan para la clase de ayer era ponerlos en parejas en el mismo equipo para medir el conflicto entre ustedes dos sin ponerlos en una posición en la que pudieran chocar entre sí de una manera que no fuera en detrimento de sus calificaciones, continuó Nezu, pero ahora ya no estoy seguro de que eso hubiera funcionado mejor de lo que sucedió. Podríamos haberlos puesto en clases separadas para barrer estos problemas debajo de la alfombra y dejar que se asentaran y se agitaran a medida que pasaran los años sin abordar nunca lo que está en juego, pero no trabajamos así. Y si van a menospreciar a sus propios compañeros de clase debido a una escala de poder arbitraria, entonces solo podemos determinar que su actitud es perjudicial para la clase en su conjunto, y no tenemos ninguna razón para expulsar a 19 estudiantes porque mantuvieron sus actitudes a raya. Nezu, señor, interrumpió el padre del niño, con las manos sobre el pecho de su hijo mientras el joven Bakugou calmaba su respiración ante los regaños de su madre. ¿Cómo que esto es temporal? Dije que puede ser, aclaró el director mutante. No expulsamos a los estudiantes de nuestra escuela en su totalidad, a menos que realmente infrinjan la ley. Todavía no hemos tenido un estudiante que haga exactamente eso. No tratamos a nuestros estudiantes como villanos cuando no actúan como tales. La degradación es nuestro medio habitual de expulsión, una experiencia para que nuestros estudiantes reflexionen sobre sí mismos y encuentren lo que se necesita para ser alguien mejor. En poco más de un mes, nuestra escuela será la anfitriona de nuestro festival deportivo anual. El desempeño allí nos ayuda a determinar qué estudiantes muestran el potencial para crecer más que sus compañeros e incluso cambiar de curso para cuando llegue el próximo año escolar. Por lo general, no hacemos excepciones, pero dadas las anomalías de este año, estoy dispuesto a doblar las reglas un poco. El director bajito mantuvo su mirada al nivel de la de Katsuki. Bakugou, si puedes demostrar y mostrarte como alguien que ha crecido o está dispuesto a crecer más allá de esta discriminación injusta de tus compañeros, dentro de las próximas semanas e incluso durante el festival, entonces serás readmitido a la clase 1, e inmediatamente después. Considera esta expulsión temporal tuya como una advertencia.
Si no lo haces, permanecerás en estudios generales hasta que llegue el momento de que te consideremos nuevamente para nuestros cursos de heroísmo. Te agradecemos por tu cumplimiento. Los Bakugou se fueron poco después de una breve discusión sobre sus calificaciones y su nuevo horario para el tiempo siguiente. El joven Bakugou se había achicado lo suficiente como para permanecer callado durante el tiempo, revolcándose y contemplando en silencio dónde estaba sentado. La detective Naomasa los había sacado de la habitación al ofrecerse voluntaria, deseándoles un viaje seguro a casa y prometiendo cuidarlos mientras salían a través del desorden de la entrada principal que Power Loader y algunas máquinas a su lado estaban limpiando. Eso dejó a Nezu con los dos profesores de heroísmo, Aizawa hojeando los papeles en sus manos y All Might mirando al suelo con ojos vacíos. Yaji. ¿Así es como me veía el joven Midoriya? Interrumpió el hombre flacucho al director, atrayendo las miradas de ambos. ¿Así es como todavía piensa en mí? ¿Has estado tratando a Midoriya de esa manera? Aizawa acusó al hombre, sin moverse bajo la pequeña mirada de su superior entre los dos hombres. El héroe número 1 jugueteó en su asiento, agarrándose las manos débilmente mientras miraba hacia atrás por encima de la mesa al héroe subterráneo con una expresión de tristeza. Conocí a los chicos hace un año. Un criminal con un cuerpo de baba estaba fuera de control y había tomado a Midoriya como rehén cuando nos conocimos por primera vez. Le había dicho algo similar en ese entonces. No tan duro, no que yo recuerde, pero le había dicho lo mismo sobre ser realista al elegir su futuro. ¿Te preocupa que él haya relacionado tu preocupación por su seguridad con la subestimación de Bakugou de su valor y su falta de peculiaridades? Determinó Nezu. Eso es comprensible. Creo que me dijiste que ayer habías trabajado para remediarlo. Espero haberlo hecho. Es difícil saberlo con Midoriya. No estoy seguro de si creyó en mi apoyo para que llegara hasta aquí. Teniendo en cuenta sus otras oposiciones, creo que es probable que no lo haya hecho, intervino Aizawa. Lo pusimos en una clase con el único niño aquí que parece desagradarle, y en un grado preocupante. ¿Alguno de ustedes realmente cree que Bakugou puede cambiar en tan solo unas semanas de ser así? Nezu miró al profesor de aula 1A. No es así. Prefiero que me equivoque en mi juicio, respondió Nezu, que aceptó. Si no logra demostrar un crecimiento en este pequeño período de tiempo, le quedará menos de un año para volver a intentarlo el año que viene. Si mis alumnos del año pasado lograron llegar a 2A, él también debería lograrlo. El director tarareó mientras saltaba a su silla. Es una pena que sea tan brusco como es. Sería una gran incorporación al mundo de los héroes con su peculiaridad y determinación. Tendremos que sacarlo de su visión de túnel si no es capaz de encontrar la salida por sí mismo. Gracias, caballeros, por ayudarme a resolver este asunto. El héroe clandestino hizo una reverencia para su salida sin palabras, y le dio al otro héroe una última mirada antes de salir por la puerta. All Might no hizo ningún esfuerzo por desafiar al otro hombre, y él también se inclinó ante el director de la escuela antes de despedirse en silencio. Los años escolares han tenido peores comienzos, trató de razonar Nezu. La expulsión de un estudiante y una pequeña irrupción de la prensa no eran tan preocupantes como la pérdida de toda su clase de heroísmo de primer año el año anterior, pero la vista de la entrada de la escuela desintegrada y la tensión entre el chico expulsado y su compañero de clase sin don con el poder de, teóricamente, derribar edificios demostraron ser lo suficientemente pesadas por sí solas. Aún así, el director no podía encontrar fuerzas para desperdiciar su intriga en medio de la preocupación. Algo especial iba a suceder este año, de eso estaba seguro. Solo podía hacer su mejor esfuerzo para asegurarse de que, fuera lo que fuera, no dañara a sus estudiantes. Bueno gente, ese fue el capítulo número 15, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.